Los bosques parecen iguales para todos. Durante el día, los bosques son luminosos, tranquilos y familiares. Por la noche, cambian. Se vuelven más profundos, más silenciosos y, de alguna manera, más atentos. En los mapas, estos lugares están marcados simplemente como las montañas Guasito, bosque nacional, rutas de senderismo. Las familias pasean por aquí, generaciones cazan aquí y la gente pasa la noche en tiendas de campaña y suelen volver a casa con un recuerdo más. Pero a veces alguien no regresa y el bosque familiar se convierte en algo desconocido. A veces la desaparición parece ser un accidente. A veces parece un ataque de un depredador. Y a veces las huellas parecen no tener dueño. Las heridas desafían toda explicación y los detalles que recuerdan los supervivientes, demasiado extraños para encajar en los libros de texto de biología, siguen sin explicación. Huellas demasiado grandes para cualquier animal conocido. Perros de búsqueda que de repente se niegan a seguir adelante. Personas con experiencia que conocen estos bosques desde hace décadas desaparecen de la noche a la mañana. Los informes oficiales utilizan un lenguaje cauteloso. Depredador no identificado. No se pueden reconstruir con precisión las circunstancias. No se puede determinar claramente la causa de la muerte. Pero detrás del lenguaje seco y oficial se esconde algo más. Detalles recurrentes, huellas inusuales, heridas inexplicables, historias que desafían cualquier clasificación, demasiado similares entre sí como para ser una simple coincidencia. Hoy escucharás dos historias inexplicables sobre misteriosas desapariciones en los bosques de Arkansas. El 17 de octubre de 1993, una pareja casada de Little Rock, Arkansas, Mike Hanson, de 34 años, y su esposa Linda, de 31, se embarcaron en una excursión de 2 días por el sendero Ouachita. Esta ruta, de unos 359 kilómetros de longitud, atraviesa las montañas Ouachita, en la frontera entre Arkansas y Oklahoma, pasando por densos bosques caducifolios, crestas rocosas y zonas con vistas panorámicas de los valles circundantes. El tramo que eligieron los Hanson estaba cerca de Rich Mountain, a una altitud de unos 730 metros, una zona muy popular para hacer senderismo en otoño, cuando el follaje se tiñe de colores rojos y dorados y la temperatura es agradable para realizar largas caminatas. A mediados de octubre, las montañas Ouachita suelen ofrecer condiciones ideales para el senderismo. Temperaturas diurnas en torno a los 12 degrees Celsius, noches frescas pero no frías, humedad moderada y lluvias poco frecuentes. Ese día el tiempo estaba despejado. La previsión meteorológica no anunciaba cambios. Mike y Linda eran excursionistas experimentados. En los últimos años, habían completado varias excursiones de varios días por diferentes rutas en Arkansas y los estados vecinos. Conocían las normas básicas de seguridad en el bosque, contaban con el equipo necesario y estaban acostumbrados a seguir los protocolos. Antes de emprender la ruta, se registraron en la estación de guardabosques, tal y como exigían las normas. Dejaron un plan detallado: salir del aparcamiento situado al inicio de la ruta, cerca de Rich Mountain, viajar hacia el norte por la cresta, parar para pasar la noche después de unos 10 kilómetros y continuar otros 10 kilómetros al día siguiente, regresando al coche la tarde del 19 de octubre. La longitud total de la ruta era de unos 20 kilómetros ida y vuelta. Era una ruta de dificultad moderada, que no requería habilidades técnicas, estaba bien señalizada y era patrullada regularmente. Cuando los Hanson no regresaron la tarde del 19 de octubre, los guardabosques no dieron la alarma inmediatamente. Los retrasos de un día son habituales debido al cansancio, al deseo de quedarse en un lugar pintoresco o a incidentes menores, como ampollas. Sin embargo, al mediodía del 20 de octubre, cuando el coche de la pareja seguía en el aparcamiento,
y no se había recibido ninguna noticia de ellos, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate. El equipo de patrulla localizó rápidamente el campamento de los Hanson a unos 10 kilómetros del inicio del sendero. Era tal y como habían planeado. Pasaron allí la primera noche. El campamento estaba situado en un pequeño claro, a unos metros del sendero principal, protegido por densos robles y pinos. La tienda estaba lista, con las cuerdas tensadas y la cremallera de la entrada cerrada. Dentro había sacos de dormir, objetos personales, linternas y un mapa. El equipo estaba cuidadosamente dispuesto, como si los ocupantes fueran a regresar pronto después de hacer algún recado. Junto a la tienda, una bolsa de comida colgaba de un árbol con una cuerda a unos 3 metros de altura, una práctica habitual para proteger las provisiones de los osos y los mapaches. La bolsa estaba intacta y la comida sin tocar. Esto significaba que los animales no habían intentado alcanzar los suministros, lo cual es habitual si el campamento ha sido abandonado recientemente y sin perturbaciones repentinas. Pero la pared trasera de la tienda presentaba una imagen inquietante. La tela había sido rasgada desde el interior, con largos cortes que formaban varias líneas paralelas de unos 60 centímetros de largo. La naturaleza de los desgarros indicaba que se habían hecho de forma rápida y violenta, como si alguien hubiera intentado salir de la tienda presa del pánico, sin tomarse el tiempo de abrir la cremallera de la entrada. Los bordes de los desgarros eran irregulares, con algunos hilos de tela sobresaliendo, lo que confirmaba la dirección del movimiento desde el interior hacia el exterior. Se encontraron huellas en el suelo alrededor del campamento, lo que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Las huellas eran grandes, de unos 40 centímetros de largo, más de 35 centímetros, y superaban con creces el tamaño de las huellas de los depredadores más grandes conocidos en la región. Las huellas no coincidían con las de un oso. Los dedos eran más alargados y las huellas eran más estrechas y largas. Se veían claramente 5 garras en cada huella, y la distancia entre ellas indicaba una pata grande, pero la configuración general recordaba más a la pata de un perro o un lobo, solo que de tamaño gigantesco. Los osos negros que viven en las montañas Guasito dejan huellas de entre 18 y 23 centímetros de largo y ancho, con garras cortas y una forma característica en la almohadilla. Las huellas encontradas no coincidían con esta descripción. A principios de la década de 1990, casi no quedaban pumas en la región, y sus huellas eran redondas, sin garras, de unos 7,5 a 10 centímetros de diámetro. Los lobos fueron exterminados en Arkansas a principios del siglo XX, y sus huellas, incluso las de los ejemplares más grandes, no superaban los 12,5 centímetros de longitud. Las huellas estaban distribuidas de forma irregular alrededor de la tienda. Varias huellas en la entrada, varias en la pared trasera, donde la tela estaba rasgada, y luego una línea de huellas que se alejaba del campamento hacia el bosque al norte. La profundidad de las huellas indicaba un peso muy significativo para el animal, probablemente entre 180 y 225 kilos o más. La distancia entre las huellas sucesivas sugería un movimiento sobre 4 extremidades, pero en ocasiones las huellas estaban dispuestas en pares, como si el animal se moviera sobre sus patas traseras. Había algunos rastros de botas humanas fuera del campamento. Unas pocas huellas partían de la tienda en diferentes direcciones y luego desaparecían en terreno duro o bajo una capa de hojas caídas. Un rastro conducía hacia el camino principal, otro en dirección opuesta, más adentro del bosque. Ninguno de los dos llegaba lo suficientemente lejos como para dar una idea de la ruta que habían tomado las personas. Se amplió la operación de búsqueda y rescate. Se trajeron perros de búsqueda, voluntarios y guardabosques de las zonas vecinas. Peinaron el bosque en un radio de varios kilómetros alrededor del campamento. Revisaron los senderos y registraron los lechos de los arroyos, los barrancos y las zonas de matorral denso.
Se utilizaron helicópteros para la vigilancia aérea, aunque la densa cubierta forestal de las montañas Washito dificultaba la localización desde el aire. 16 días después de su desaparición, el 2 de noviembre de 1993, Linda Hanson fue encontrada con vida. Fue vista por un camionero que circulaba por una carretera forestal a unos 30 kilómetros del campamento. Linda caminaba por el arcén, descalza, con la ropa rota y sucia, el pelo enmarañado y la cara cubierta de arañazos y suciedad. Apenas podía mantenerse en pie. Tenía la pierna izquierda claramente rota y caminaba con dificultad, arrastrando el pie. El conductor se detuvo, la envolvió en una manta y la llevó inmediatamente al hospital más cercano. Un examen médico reveló desnutrición y deshidratación graves. Linda había perdido unos 7 kilos, tenía la piel seca, los labios agrietados y mostraba signos de inanición prolongada. Tenía la pierna izquierda rota en la zona de la espinilla y la fractura no se había fijado, lo que indicaba que había estado caminando con la pierna rota durante varios días. Tenía múltiples arañazos profundos, 4 líneas paralelas separadas entre sí por unos 12 o 15 centímetros, que le cruzaban la espalda en diagonal. Los arañazos eran profundos, llegaban hasta la capa subcutánea, y sus bordes irregulares sugerían garras de un tamaño considerable. El examinador observó que el patrón y el espaciado de las heridas no coincidían con ningún animal doméstico o maquinaria conocidos, sino que apuntaban a una criatura grande y no identificada. Cuando el estado de Linda se estabilizó, los investigadores trataron de averiguar qué había sucedido. Linda estaba en estado de shock y le costaba hablar, pero poco a poco comenzó a contar su versión de los hechos. Según ella, la noche del 17 de octubre, ella y Mike cenaron, colgaron la comida en un árbol y se fueron a dormir alrededor de las 9 de la noche. La noche era tranquila y la temperatura agradable. Alrededor de la medianoche, se despertaron por un ruido fuera de la tienda. Linda lo describió como un gruñido profundo y de baja frecuencia que podía sentir físicamente en el pecho. El ruido era cercano, posiblemente a unos metros de la tienda. Mike cogió su linterna y se arrastró fuera a través de la cremallera de la tienda para enfrentarse al origen del sonido. Dentro, Linda se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, agarrando su linterna con manos temblorosas. Entonces Mike gritó, un grito crudo y desgarrador, tan lleno de terror que rasgó la noche. Linda corrió hacia la pared trasera de la tienda, rasgando la tela porque algo presionaba contra la entrada, bloqueándole la salida. Una vez fuera, vio una silueta a la luz de la linterna de Mike, tumbada en el suelo y aún ardiendo. Linda describió a la criatura como enorme, de 2 metros o 2 metros y medio de altura, de pie sobre sus patas traseras. Sujetaba a Mike por los hombros, levantándolo del suelo. La cabeza de la criatura, dijo, se parecía a la de un lobo, pero el hocico era más corto y más macizo. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, brillando con un color amarillo. Linda corrió en dirección opuesta, hacia la oscuridad del bosque. Oyó los gritos de Mike detrás de ella, que continuaron durante unos segundos y luego se detuvieron. Después de eso, se hizo el silencio. Linda siguió corriendo sin mirar atrás hasta que tropezó y cayó, rompiéndose una pierna con las rocas. Continuó describiendo sus días vagando por el bosque. Se movía principalmente por la noche, escondiéndose durante el día entre la espesa maleza o bajo árboles caídos, temerosa de que la criatura la estuviera buscando. Bebía agua de los arroyos y no comía casi nada, salvo algunas bayas. Al 4º o 5º día, sintió que algo la seguía. Oía pasos y ramas que se rompían, pero nunca vio a su perseguidor. Los arañazos en la espalda aparecieron una noche en la que se escondía bajo las raíces de un árbol caído y sintió un dolor agudo, como si algo le hubiera arañado la espalda con sus garras. Gritó, salió corriendo de su escondite y siguió moviéndose sin parar hasta el amanecer.
Cuando llegó a la carretera el 2 de noviembre, Linda estaba al borde del agotamiento total. No recordaba cuántos días llevaba caminando. Había perdido la noción del tiempo y solo podía orientarse por el cambio del día y la noche. La historia de Linda fue recibida con sentimientos encontrados. Los investigadores y el personal médico no tenían ninguna duda de que había vivido algo traumático. Sus lesiones físicas, su estado de shock y su sincera creencia en la veracidad de sus palabras eran evidentes. Se le realizó una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra no encontró signos de engaño deliberado, simulación o trastorno delirante. Linda mostraba síntomas de trastorno de estrés postraumático agudo, pero su historia se mantuvo coherente durante las repetidas entrevistas, lo cual es inusual en las historias inventadas. Los arañazos de su espalda fueron analizados por expertos forenses. Las heridas eran compatibles con la exposición a garras grandes y afiladas. La distancia entre las líneas paralelas, de 5 a 6 pulgadas, indicaba una pata de tamaño considerable, superior a las dimensiones de cualquier depredador conocido en la región. Los biólogos consultados no pudieron determinar con certeza qué animal podría haber dejado tales heridas. Los osos dejan heridas más anchas y profundas, con menos distancia entre sus garras. Los pumas utilizan sus garras para agarrar, pero sus patas son más pequeñas y la distancia entre sus garras rara vez supera los 7 centímetros. La búsqueda del cuerpo de Mike Hanson continuó y se intensificó tras el regreso de Linda. Se peinó aún más a fondo la zona del campamento, se amplió el radio de búsqueda y se comprobó la dirección que Linda indicó como su ruta de escape. No se encontró el cuerpo. Tampoco se encontraron las ropas ni el equipo de Mike, ni había indicios de lo que le había ocurrido después de aquella noche. Las grandes huellas que conducían desde el campamento hacia el bosque desaparecieron tras unos cientos de metros sobre terreno duro y rocoso. La investigación oficial se enfrentó a un problema a la hora de clasificar el caso. Formalmente, se trataba de un ataque de un depredador desconocido que había causado la muerte de una persona y heridas a otra. Sin embargo, la descripción que Linda hizo de la criatura no coincidía con ninguna especie conocida de la fauna de Arkansas. De entre 2 metros y 2 metros y medio de altura, moviéndose sobre sus patas traseras, capaz de sostener en el aire a un hombre adulto, con cabeza de lobo y cuerpo vertical, nada de esto encaja con la biología de los osos, que pueden ponerse de pie sobre sus patas traseras, pero rara vez mantienen esa posición durante mucho tiempo, y tienen una forma de cabeza diferente. En el folclore regional de Arkansas y los estados vecinos, hay leyendas sobre una criatura llamada monstruo de Fook o monstruo de Boggy Creek, una criatura grande, peluda y bípeda que se ve ocasionalmente en los bosques pantanosos del sur del estado. Las descripciones varían, pero a menudo incluyen una estatura alta, movimiento bípedo y comportamiento agresivo. Sin embargo, no hay pruebas científicas de la existencia de tales criaturas, y la mayoría de los informes se clasifican como identificaciones erróneas de osos, engaños o histeria colectiva. El caso Hanson se cerró con la frase «ataque de un depredador no identificado», que causó la muerte de Michael Hanson y lesiones a Linda Hanson. El cuerpo de Mike fue declarado desaparecido. Linda se sometió a un largo proceso de rehabilitación psicológica, pero nunca volvió a practicar senderismo. Se mudó de Arkansas poco después de su recuperación y evitó las entrevistas y los debates públicos sobre el incidente. El 6 de noviembre de 1988, el cazador Darryl Sims, de 52 años, se fue solo de caza al norte del lago Ouachita, en Arkansas. El lago Ouachita, el mayor lago artificial del estado, está rodeado por el Bosque Nacional Ouachita, una vasta zona de colinas, densamente boscosas con numerosos arroyos, barrancos y áreas de naturaleza salvaje poco visitadas.
La zona que eligió Daryl se encontraba a una altitud de unos 550 metros, en un bosque mixto de robles, pinos y nogales, típico del final del otoño, cuando la mayor parte del follaje ha caído, dejando los árboles desnudos y mejorando la visibilidad para los cazadores. A principios de noviembre es el momento álgido de la temporada de caza del ciervo de cola blanca en Arkansas. La temperatura rondaba los 4 grados centígrados y el tiempo era seco y despejado, lo que creaba las condiciones ideales para el rastreo. Daryl era un cazador experimentado con 30 años de experiencia. Comenzó a cazar cuando era adolescente con su padre y a lo largo de las décadas dominó todas las complejidades del rastreo, el tiro y la orientación en los bosques de Ouachita. Prefería cazar solo, ya que creía que tener un compañero creaba ruido innecesario y reducía sus posibilidades de éxito. Su familia conocía su costumbre de adentrarse en el bosque durante varios días, montar un campamento temporal y regresar con o sin presa, pero siempre a la hora prevista. Antes de partir, Daryl le dijo a su hijo que tenía previsto regresar en 3 días, es decir, la tarde del 9 de noviembre. Le indicó la zona aproximada de caza, una sección del bosque a pocos kilómetros al norte del lago, por donde, según sus observaciones de años anteriores, pasaban las rutas migratorias de los ciervos. Daryl llevó consigo su equipo habitual, un rifle calibre .30-06, municiones, un cuchillo, un saco de dormir, una pequeña tienda de campaña, provisiones para varios días, agua, un navegador GPS, un mapa de la zona y un teléfono móvil, aunque la comunicación en lo profundo del bosque no era fiable. Cuando Daryl no regresó ni se puso en contacto en la tarde del 9 de noviembre, su hijo intentó llamarlo varias veces. El teléfono no estaba disponible, lo que podía significar que se había agotado la batería o que no había señal. A la mañana del 10 de noviembre, al no haber todavía contacto, su hijo se puso en contacto con los guardabosques del Bosque Nacional Ouachita. El equipo de patrulla se dirigió a la zona que Daryl había indicado como su lugar de caza. Su camioneta fue encontrada en uno de los caminos forestales, aparcada a un lado, donde comenzaba una ruta de senderismo en lo profundo del bosque. Las puertas del coche estaban cerradas con llave y las ventanillas cerradas. El rifle estaba en el asiento trasero, lo que inmediatamente suscitó preguntas. Un cazador que se adentra en el bosque durante varios días no deja su arma principal en el coche. Daryl siempre llevaba su rifle consigo, aunque no tuviera previsto disparar en ningún momento, para protegerse de un posible encuentro con un oso o para pedir ayuda si fuera necesario. También se encontró un navegador GPS en el coche, sobre el salpicadero, y un teléfono móvil en la guantera, que estaba descargado. En el maletero había provisiones y parte de su equipo. Parecía que Daryl había salido del coche con lo mínimo y no tenía previsto ir muy lejos ni por mucho tiempo, lo que contradecía su plan declarado de una excursión de caza de 3 días. Se trajeron 3 perros de búsqueda, cada uno con un adiestrador experimentado. A los perros se les dio ropa de Daryl de su casa para que la olieran, y estos detectaron con seguridad su olor en la camioneta. El rastro conducía por un sendero que se adentraba en el bosque, luego se desviaba y atravesaba una espesura de maleza hacia un pequeño arroyo a unos 800 metros de la carretera. Los perros se movían en sincronía, sin vacilar, siguiendo claramente un olor fresco y distintivo. En el arroyo, en un trozo de tierra húmeda a la orilla del agua, los 3 perros se detuvieron a la vez. Comenzaron a gemir, mostrando signos de ansiedad. Luego se tumbaron en el suelo y se negaron a continuar. Los adiestradores intentaron animarlos a continuar la búsqueda, pero los perros no respondieron. Permanecieron tumbados, algunos temblando y emitiendo sonidos silenciosos de incomodidad. Este comportamiento era idéntico al observado en los casos del sendero Ouachita 5 años antes y en otros incidentes en la región. En el suelo húmedo cerca del arroyo, los investigadores encontraron un extraño patrón de huellas.
Las huellas de las botas de Darryl eran claramente visibles en la tierra blanda, un patrón de pisada estándar de botas de caza, del tamaño que coincidía con sus zapatos. Pero alrededor de las huellas humanas había huellas grandes de un tipo completamente diferente. Estas huellas medían entre 43 y 46 centímetros de largo y se parecían a las de un perro o un lobo, pero tenían un tamaño que no se correspondía con ninguna especie conocida. 5 dedos con largas garras estaban claramente impresos en el suelo. La profundidad de las huellas indicaba un peso de más de 180 kilos. Las huellas formaban un círculo casi perfecto alrededor de las huellas humanas, como si un animal grande hubiera rodeado a Darryl, tal vez evaluándolo. Luego, ambos tipos de huellas, las humanas y las de animales grandes, se alejaron del arroyo y subieron por la ladera hacia las partes más altas del bosque. Las huellas humanas parecían normales en cuanto a zancada y profundidad, sin signos de carrera o tropiezos. Las huellas de los animales estaban cerca, a veces cruzando las huellas humanas. Después de unos 100 metros de subida, ambos tipos de huellas desaparecieron en una sección rocosa, donde la superficie dura impedía que quedaran marcas. No había más huellas. El grupo de búsqueda continuó en la misma dirección, registrando el bosque más arriba en la ladera, pero sin puntos de referencia específicos. Se convirtió en una cuestión de peinar una vasta área. 3 días después, el 9 de noviembre de 1988, se encontró el cuerpo de Darryl Sims a 6 millas del arroyo, a una altitud de unos 2.600 pies. El lugar era una grieta entre 2 grandes formaciones rocosas, un espacio estrecho de unos 3 pies de ancho y 5 pies de profundidad, parcialmente oculto por matorrales y ramas caídas. El cuerpo yacía en el fondo de la grieta en una posición casi horizontal, boca arriba. A Darryl le habían quitado toda la ropa, que estaba esparcida en un radio de unos 6 metros alrededor de la grieta. Su chaqueta colgaba de la rama de un árbol, su camisa yacía sobre las rocas y sus pantalones y botas estaban esparcidos. La ropa estaba parcialmente rasgada, pero no muy dañada. Parecía que Darryl se había desvestido él mismo, o que lo habían desvestido cuando ya tenía la coordinación afectada. Se encontraron múltiples heridas profundas en el pecho, los brazos y los hombros. Las heridas eran desgarros largos y irregulares en el tejido, dispuestos en 3 o 4 líneas paralelas, características de las garras de un gran depredador. Las heridas llegaban hasta la capa muscular y algunas dañaban las costillas. La distancia entre los arañazos paralelos era de unos 12 a 15 centímetros, lo que correspondía a la pata de un animal muy grande. El patólogo que realizó la autopsia determinó que la causa de la muerte fue una pérdida masiva de sangre como resultado de múltiples laceraciones. Probablemente la muerte se produjo pocas horas después de que se infligieran las heridas, dada la cantidad de sangre perdida y la ausencia de signos de primeros auxilios. Se determinó que la hora de la muerte fue aproximadamente entre el 7 y el 8 de noviembre, lo que significa que Darryl pasó aproximadamente un día en el bosque después de su desaparición antes de morir. Sin embargo, el patólogo tuvo dificultades para identificar al animal que infligió las heridas. La naturaleza de las lesiones no coincidía con la de los depredadores conocidos de la región. Los osos negros, que habitan en los bosques de Ouachita, son capaces de infligir heridas graves con sus garras, pero estas son más cortas y están más juntas. Además, los osos suelen atacar de arriba a abajo, creando cortes verticales, mientras que las heridas del cuerpo de Darryl eran diagonales, como si se tratara de un golpe o un agarre lateral. Los pumas, o leones de montaña, están teóricamente presentes en Arkansas, aunque oficialmente se consideran casi extintos. Sin embargo, los pumas utilizan sus garras principalmente para agarrar a sus presas y las matan mordiéndoles el cuello o la parte posterior de la cabeza. Las múltiples heridas profundas en el pecho y los brazos no son típicas de un ataque de puma.
Además, el tamaño de las huellas junto al arroyo, entre 43 y 46 centímetros, era significativamente mayor que el tamaño de las patas de un puma, que rara vez alcanzan los 12 centímetros de longitud. El informe del patólogo incluía la frase: "Las heridas son compatibles con los efectos de las garras de un gran depredador de una especie no identificada. El tamaño y la profundidad de las heridas superan los típicos de las especies conocidas en la región". Se trataba de una declaración poco habitual, que reconocía efectivamente que la medicina no podía vincular de forma definitiva las lesiones con un animal específico. La pregunta de cómo Darryl acabó a 6 millas del arroyo y 800 pies más arriba quedó sin respuesta. La ruta desde el arroyo hasta la grieta atravesaba un terreno difícil: subidas empinadas, maleza densa y secciones rocosas. Para una persona en condiciones normales, se necesitarían varias horas de movimiento intenso. Para una persona que había sufrido lesiones graves, tal distancia sería extremadamente difícil. Además, la ausencia de sangre en el camino entre el arroyo y la grieta indicaba que las heridas se habían infligido en el lugar, no durante el movimiento. La teoría de que Darryl fue atacado en el arroyo y luego huyó, o fue llevado a la grieta, donde recibió heridas mortales, parecía la más probable, pero los detalles no cuadraban. Si estaba huyendo, ¿por qué sus huellas no mostraban signos de haber corrido? Si fue llevado por un animal, ¿dónde estaban las huellas del animal después de la sección rocosa? Si fue herido en el arroyo, ¿cómo caminó 6 millas hasta el barranco? La investigación oficial clasificó el caso como muerte por un depredador no identificado. La familia de Darryl recibió su cuerpo para darle sepultura. La zona alrededor del lago Ouachita y los bosques circundantes no se cerraron a la caza ni al turismo. Los guardabosques señalaron que los encuentros con depredadores peligrosos eran extremadamente raros y que las precauciones básicas minimizaban el riesgo. Sin embargo, entre los cazadores locales, el caso de Darryl Sims se convirtió rápidamente en tema de cautelosa discusión. Muchos lo conocían como uno de los cazadores más experimentados de la región, un hombre que había pasado miles de horas en esos bosques sin encontrar ningún problema. El hecho de que dejara su rifle en el coche parecía extraño, pero podía explicarse por su intención de comprobar rápidamente algo cerca de la carretera. El hecho de que fuera atacado por algo que dejó huellas de casi medio metro de largo era alarmante. Las huellas junto al arroyo, que formaban un círculo alrededor de las huellas humanas, se convirtieron en el centro de atención. Este comportamiento, rodear a la presa, es característico de algunos depredadores que evalúan la amenaza antes de atacar. Los lobos y los perros salvajes pueden mostrar tácticas similares, pero el tamaño de las huellas descartaba las especies de cánidos conocidas. Los osos no rodean a su presa, sino que prefieren un ataque directo o intimidatorio para ahuyentarla. En el contexto de la amplia historia de encuentros anómalos en los bosques de Arkansas, el caso de Darryl Sims se sumó a una lista cada vez mayor de incidentes en los que personas con experiencia murieron o desaparecieron en circunstancias que indicaban la presencia de un gran depredador desconocido. Se repitieron elementos similares: huellas grandes con la forma característica de la pata de un perro, pero de tamaño gigantesco, la negativa sincronizada de los perros de búsqueda a continuar su trabajo, profundas heridas de garras que no coincidían con las especies conocidas, el desvestimiento de las víctimas antes de la muerte, posiblemente relacionado con la hipotermia o la desorientación, distancias y alturas que no podían explicarse por el estado de la víctima. Darryl Sims se convirtió en uno de aquellos cuya muerte permaneció oficialmente en la categoría de ataque de animal salvaje, pero que extraoficialmente siguió siendo discutida como un caso que desafiaba las explicaciones simples. Su rifle, dejado en el coche, se convirtió en un símbolo de que incluso las personas más experimentadas y cautelosas
pueden encontrarse con algo en la naturaleza para lo que es imposible prepararse. Eso es todo, amigos. ¿Creéis que esto está realmente relacionado con el misticismo o fueron atacados por una simple bestia? Escribid vuestra opinión en los comentarios a continuación y no olvidéis dar a me gusta y suscribiros al canal si os ha parecido interesante.